Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Testigos que anuncian la resurrección. Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. La resurrección de Cristo es uno de los puntos fundamentales de la fe cristiana. Ningún otro líder religioso se levantó de la tumba. Ni Mahoma, ni Buda, ni Hare Krishna, ni nadie. Todos yacen en sus tumbas. Cristo es la resurrección y la vida. Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El hombre, la Biblia dice que Dios es espíritu y que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Así que la parte más importante de todo ser humano es su alma, la parte espiritual. El cuerpo no es más que un vehículo que Dios nos preparó para interactuar en esta tierra. El cuerpo humano sirve como un punto de contacto entre lo espiritual y lo terrenal, porque este cuerpo puede alimentarse, por ejemplo, con cosas para mantener el crecimiento del cuerpo físico, pero además este cuerpo puede ser el anfitrión del alma. Por eso Jesús dice en Mateo 10, no teman a los que matan el cuerpo, más bien teman a aquel que puede destruir el cuerpo y arrojar el alma en el infierno, en el fuego que nunca se apagará. Mateo capítulo 13 tiene múltiples parábolas que hablan de aquel lugar, el infierno. Hermano querido, el infierno no es un juego, la muerte tampoco. Así como es cierto que todos nacimos, así mismo es cierto que todos partiremos de este mundo. Es entonces importante asegurar que el día que nuestros ojos se cierren, nosotros, como dijo David, en cuanto a mí, dijo el salmista David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso dijo el rey David, porque él sabía. Y también dijo el rey David, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y dijo él, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y la palabra de Dios nos habla también en Juan 5 acerca de la muerte, de la resurrección. Hay personas que viven como si esto fuera todo, como si al morir termina todo. Pero no hay mayor engaño que ese. Tú y yo sabemos muy bien que tú has experimentado la presencia de Dios. Y los que están alejados de Dios y pecan, saben bien que han experimentado la presencia del otro, del malo. Y hasta sus hijos lo han experimentado, o en pesadillas, en posesiones demoníacas. Así como existe la luz, la ausencia de luz genera tiniebla.
Existe el cielo, existe el infierno, existe la vida, existe la muerte, existe Dios, existe Satanás. La estrategia de Satanás es hacerse pasar por desapercibido para que la gente crea que él no exista. Porque si ya tú estás perdido, pues Satanás no tiene que hacer nada. Yo soy la resurrección y la vida. Él lo demostró resucitando a Lázaro y haciendo múltiples resurrecciones. Los judíos decían, después de 3 días ya el alma no se puede levantar. Pero Jesús por eso fue al 4.º día y demostró que aún después del 4.º día él resucitaba. En Ezequiel 37 hay una lectura que le llaman el valle de los huesos secos. Porque el Señor lleva al profeta a un valle de huesos secos en gran manera, totalmente dispersos en el valle. Y Dios le pregunta al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y él dice, tú lo sabes. Y dice, profetiza. Y cuando profetizó, dice la Biblia que cada hueso salió corriendo y buscó su propio hueso. Y el cuerpo, el esqueleto se formó. Y dice que la carne empezó a surgir y estaban los cuerpos, pero no tenían vida. Entonces Dios le dijo, profetiza al espíritu. Y el espíritu entró en esos cuerpos y se formaron en un gran ejército. No importa cuántos días hayan pasado, nunca se te olvide eso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. No importa cuán muerto tú creas que estén tus esperanzas, tus proyectos, la palabra que Dios te dio. La Biblia dice, mi palabra no retorna vacía. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La resurrección es un hecho muy poderoso que nos ayuda a tener fe. Sin importar cuál sea la situación, no importa cuán muertas estén tus esperanzas, la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice la Biblia que cuando los ángeles le dijeron, no está aquí, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense lo que les habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al 3.º día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Es decir, la resurrección tampoco fue un acto de sorpresa. Jesús lo había anunciado en múltiples ocasiones. Isaías, 700 años antes, había escrito sobre la muerte y resurrección de Jesús. Él dijo, cuando haya puesto su vida en expiación, es decir, en pago por el pecado, verá el linaje y estará satisfecho. Inclusive el nacimiento de Jesús en Belén. Belén en hebreo se dice Beth-Lehem, que significa la casa del pan, y allí nació Jesús, el pan de vida. Miqueas declaró, mas tú, Belén, no eres la más pequeña, porque de ti me saldrá un Salvador. Isaías 9, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estaba profetizado que el Cordero de Dios había de ser muerto por nuestros pecados, pero que Él iba a resucitar, y por eso está escrito. Por eso la iglesia cristiana celebra los bautismos, porque así como te sumergen en las aguas y sales de nuevo, representa el bautismo, representa la resurrección, representa nueva vida en Cristo. Y por eso el cristiano tiene que tener un antes y un después cuando se convierte, porque pasó la vieja vida, porque ahora empieza una nueva vida. Y si tú no estás dispuesto a morir en la vieja vida, tampoco vas a resucitar con Cristo. Tampoco cuando venga el rapto vas a ser levantado, porque está escrito en 1 Tesalonicenses 4. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dice Pablo, cuando a usted se le muere un familiar, no se entristezca como el que no tiene esperanza. Porque si tú crees que Cristo murió y resucitó, así mismo resucitará Él. Aleluya, todos los que creyeron en Él. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Pero después que termine la gran tribulación, dice la Biblia en Apocalipsis 20, del 1 al 12, dice, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios,
y fueron juzgados. Esa es la segunda resurrección, la resurrección de los que no aceptaron al Señor y serán trasladados al lago de fuego y allí estarán para siempre, jamás. Eso es lo que dice la Biblia. Así que no hay nada más importante que la salvación de tu alma. No juegue con tu eternidad. Muchas personas toman decisiones que luego tienen que vivir con ella. Luego, por ejemplo, el matrimonio, que la Biblia dice que es un acto para usted no estarse separando. Pero ¿qué pasa? Que tomamos decisiones. Alguien dijo, la decisión más importante de la vida, tú la tomas entre 15 y 25 años. Con eso decides con quién te casas, qué vas a estudiar. Toma decisiones muy importantes y uno está joven, pero esas decisiones te acompañan porque tienes un hijo de alguien y ese hijo tú no lo puedes devolver. Lo aborto. Bueno, pues la Biblia lo prohíbe. Me separo. Bueno, pero ¿verdad? Y entonces usted ve, hermano, las decisiones que tú tomas, después hay consecuencias. Le llaman causa y efecto. Así que tú tienes que decidir hoy a quién tú vas a servir, como dijo Josué. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo no sé si tú también puedes decir como Josué, bueno, mi casa y yo serviremos al Señor. Con toda esta perversión que hay ahora y todos estos líos que se están armando, yo me voy a poner claro. Mi casa y yo serviremos a Jehová. El hecho de la resurrección está también históricamente probado. Los historiadores, Tácito, un historiador romano, habló de la muerte y resurrección de Cristo. Josefo, un historiador judío muy conocido, también documentó históricamente la muerte y resurrección de Cristo. Y las cosas que hacen como mucho más creíble la resurrección de Cristo es que los mismos discípulos eran los primeros que no lo creían. Dice la Biblia en el verso 9, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellas le parecían locura la palabra de ella y no la creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que sucedió. Pedro, cuando usted lee en Hechos, capítulo 2, usted lo ve dando un poderoso mensaje. Porque en Hechos 1:8 dice que recibieron al Espíritu Santo y luego Pedro da un gran mensaje y se convierte en 3,000 y después se convierte en 5,000. ¿Cuál era el mensaje de él? Testigo de la resurrección, porque él fue y vio la tumba vacía. Aleluya. Porque Jesús se le apareció, porque Tomás, que no creía, dijo, bueno, yo tengo que meter la mano en la herida en su costado para yo creer. Y Jesús le dio prueba indubitable de su resurrección. Luego de la resurrección, Jesús duró 40 días apareciéndose a todo, evangelizando, confirmando su resurrección. Y el día 40 ascendió al cielo. 10 días después, el día de Pentecostés, 50 días después, descendió el Espíritu Santo. Y eso coincide con lo que pasó en el Antiguo Testamento, porque después de la Pascua, que se sacrifica la Pascua judía en Egipto y ponen la sangre del cordero, al día 50 el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés sobre la montaña y Dios le dio la ley a los judíos y se hizo el antiguo pacto. Bueno, pues el día 50 también en el Nuevo Testamento desciende el Espíritu Santo, no sobre las montañas, sino sobre los discípulos. Y se establece el nuevo pacto, el pacto en su sangre y por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre tu corazón. Dios, tú levantaste de la muerte a Jesucristo. Cuán maravillosa es la resurrección de Jesús. Líbrame de la necesidad de buscar a Jesús entre los muertos. Permíteme experimentar el poder del Señor viviente y dedicar el resto de mi vida como testigo de su poderosa resurrección. Utilízame para predicar a otros sobre Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te recordamos que en la iglesia tenemos disponibles unos 2,000 evangelios de San Juan. Queremos distribuirlo en tu comunidad. Cuando vayas a la iglesia, quiero que nos diga, pastor, estoy dispuesto para ayudar a distribuir los evangelios de San Juan en mi comunidad. Y que Dios te bendiga por ser un sembrador de la palabra santa. Amén. El pastor Luis Soto de la Iglesia Evangélica Renuevo.